Hola, muy buenas amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y tenemos con nosotros a un buen amigo y sobre todo a un luchador, como dicen ahora, de primera clase. Y digo de primera clase y no miento porque es un hombre que va pasando el tiempo y cada vez le veo más implicado con todo. Y ese hombre es ni más ni menos que Carlos Astiz. ¿Qué tal estás, amigo? Buenos días, muy bien, muchas gracias por tanto elogio. No, siempre mis elogios suelen ser relacionados con lo que veo, suelen estar relacionados con esa impresión que tengo de la gente a la que entrevisto, que la entrevisto básicamente porque es gente que tiene algo que decir. Podría entrevistar a muchísima gente, tengo muchas ofertas, pero yo tengo una cosa clarísima, clarísima, clarísima en toda esta historia, y es que hay que entrevistar a aquellos que tienen algo que decir, y sobre todo a aquellos que ese algo que decir tienen algo que hacer. Y Carlos Astiz, pues nos va a poner al día de cómo está el patio. Primero, ya sé que no es el tema del que íbamos a hablar, pero yo soy así. ¿Qué te ha parecido el cachondeo que se ha traído las agencias de colocaciones denominadas partidos políticos la semana pasada en España? Y segunda pregunta, y así ya lo enlazas todo. ¿Qué te ha parecido ese cordón sanitario, como dicen ellos, que le han puesto a quien no sé si lo iba a solucionar o no, pero por lo menos iba a suponer un cambio en Francia? A ver, si te parece, empezamos quizás por lo de Francia, que es, yo creo que Como tú tiene unas ves. repercusiones muy importantes. Y la primera cuestión básicamente es el gran triunfador, es decir, el partido que representa realmente a la mayoría de los franceses es sin ninguna duda es el Reagrupación Nacional, es decir, el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen. Yo creo que es indudable que ha ganado en votos, es decir, ha sido el partido más votado con diferencia, le ha sacado 1.700.000 votos, si no me equivoco, cerca de 2 millones Ujú. al segundo, que es el Nuevo Frente Popular, una amalgama de partidos, organizaciones y similares, y desde luego le ha sacado más de 2,5, de 2,5 millones a Macron, que sigue teniendo la presidencia de la República, pero desde luego en número de votos es el tercer grupo del país. Hay aquí algunos elementos muy importantes. Uno es el sistema electoral a dos vueltas que efectivamente castiga a aquellos, es decir, digamos, la desunión y favorece el que haya una amalgama de partidos, es decir, siempre y cuando se pongan detrás de o apoyen a un solo candidato. Es decir, yo creo que además esto es tremendamente injusto porque, claro, una diferencia de casi el doble de escaños cuando eres el segundo partido más votado y le estás sacando el doble de diputados a quien te ha superado en casi 2 millones de votos, es evidentemente injusto. No representa con claridad la voluntad de los franceses. En segundo lugar, yo creo que hay una movilización clarísima de, digamos, todos los sectores relacionados con la inmigración, entendiendo la inmigración no solamente la gente que viene de otros países a Francia, sino todo el conglomerado de organizaciones, partidos, sindicatos, todo tipo de ONGs que realmente están favoreciendo el trabajo, digamos, o los beneficios de esas grandes mafias de inmigración descontrolada que lleva años invadiendo Francia, que está invadiendo en conjunto las naciones de la Unión Europea, y no se puede hablar más que cuando te llegan cientos de personas en edad militar, además, a tus costas o a tus fronteras y traspasa tus fronteras sin ningún tipo de cortapisa, sin ninguna posibilidad de defensa, es decir, amparándose en un humanismo que no es tal, no se puede hablar más que de una invasión migratoria. Esa invasión migratoria se ha convertido en votos, transformando realmente la voluntad de la mayoría de los franceses, de los ciudadanos franceses, y uno de los procedimientos que me cuenta la gente que ha vivido esa realidad es que se ha difundido en esta segunda vuelta la cuestión de si gana el Frente Nacional te van a quitar tus pagas, te van a quitar las ayudas, te van a echar de tu piso. Tú que eres inmigrante, que no has cotizado nunca, pero tienes una paguita del Estado, una paguita del Ujú. ayuntamiento o de la comuna regional, ¿no?
Que yo creo que en este sentido es indudable que la invasión migratoria no solamente es un proceso de sustitución de las poblaciones, es un proceso de erosión de las naciones establecidas históricamente, sino que además también es una manera de tener un ejército de reserva en votos para que lo que es toda la agenda globalitaria, esos grandes poderes del megacapitalismo, pueda imponerse políticamente Ujú. precisamente comprando por esa vía esos votos, ¿no? Ya, pues creo que lo has definido perfectamente claro. El problema es que una vez que tú has hecho esa definición, yo me acabo de asustar porque ¿qué es lo que está pasando en España ahora mismo? Lo mismo, efectivamente, es el mismo proceso y es un proceso que además se va a ver agudizado. Por eso, es decir, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista, es decir, aceptan la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales Ujú, sin control que han entrado en España, los regularizan, lo cual significa que van a poder percibir todo tipo de ayudas públicas y no solamente las privadas, sino que además están organizados alrededor de esa miríada de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos, grupúsculos variados, que precisamente están utilizando nuestro dinero, el dinero de los impuestos, ujú, para formar ese ejército que van a tener detrás, ese ejército de votantes, incluso de militantes y activistas, para imponer esas políticas que nos vienen desde fuera, que no son las políticas que interesan a la población española o, o al propio país, sino precisamente a esas élites internacionales que están apostando por la liquidación de nuestra sociedad, la erosión y el enfrentamiento entre los ujú, individuos, los ciudadanos que viven en España, en un proceso de empobrecimiento, de depauperación de la sociedad española, precisamente para inducir una crisis que quiebre el Estado, con la ayuda de los separatistas en España con mucha claridad, y también con todo ese cúmulo de organizaciones supuestamente de izquierdas que defienden la destrucción de nuestra sociedad, la destrucción, la sustitución de nuestros valores, de nuestros puntos de vista. Hay una sustitución no solo política, sino también cultural, social, racial e incluso religiosa. Eso lo estamos viendo cada día más, ¿no? Es decir, cuando además eso está favoreciendo un clima de inseguridad que están percibiendo en todas partes. Porque ujú. esto es un proceso, una agenda que afecta no solamente a España, sino en general a todos los países desarrollados. El futbolista Toni Kroos de la selección alemana ha decidido quedarse en España. ¿Por qué? Porque la situación de inseguridad en Alemania es patente. ¿Y eso qué significa? Y además él lo tiene clarísimo y la mayoría de los alemanes también lo tienen clarísimo. Es decir, es la inmigración descontrolada, Ujú. el efecto llamada de puertas abiertas para todo el que quiera venir, aunque no tenga tus valores, aunque no tenga tus principios, aunque no tenga tus referentes históricos o culturales, y en consecuencia se están generando unas sociedades inseguras donde la gente vive con miedo y eso solo favorece la llegada de dictaduras totalitarias, que es la que nos quieren imponer. Yo creo que además en este sentido una de las cosas importantes es que precisamente esta agenda y la Agenda 2030 es como el marco teórico y político de esa imposición, de esa destrucción de los Ujú. individuos, de las sociedades y de las naciones que las albergan, para imponernos, sustituir nuestras democracias, sustituir nuestros países con la capacidad de progresar y de hacer que sus habitantes vivan cada vez mejor por un proceso de destrucción, de liquidación, de empobrecimiento, de tal manera que al final entremos en una sucesión de miniguerras civiles que nos destruyan y permitan la imposición de ese gobierno transnacional desde la Comisión Europea o desde la ONU que están intentando imponernos a todos y que tendrá la forma de una dictadura totalitaria que controle todos los aspectos de nuestra vida y además intente reducir drásticamente nuestras poblaciones, ¿no? A mí se me ocurren varias preguntas. La más importante es que los grandes líderes, lo de grandes es por definirlos como líderes importantes, grandes no lo son en absoluto. Macron, por ejemplo, es un ejemplo, o Sánchez, ¿no? No son precisamente tipos que puedan salir a un balcón y lanzar un discurso que enardezca a las masas, que va, o sea, no tienen que jugar con otro juego. Estos tipos
indiscutiblemente son conscientes de lo que están haciendo, destruir a sus propios países y destruir sus propias poblaciones. Ahora, lo que ya no entiendo también es que en los niveles intermedios, por arriba, por medio, por bajo, de esos partidos que forman ese Frente Nacional, o que apoyan a Macron, o que apoyan a Feijóo, porque no nos vamos a ir lejos, vamos a quedarnos aquí. O sea, hay un montón de gente dentro del Partido Popular. eh, Sin ir más lejos, yo he oído recientemente al señor que figura como presidente de la comunidad autónoma andaluza y se me han puesto los pelos como escarpias, porque las posturas que tú estás definiendo las defiende gente que luego en campaña dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hacen exactamente lo contrario. Eh, es que la gente, tú acabas de decir, la gente tiene miedo. Lo que hay que buscar es el miedo de la gente. Es que la gente, si tiene miedo, contra no se da cuenta que le están tomando el pelo y que hay otras opciones en las cuales sí puede luchar contra eso que le da miedo, digo yo. En primer lugar, yo creo que esa división tradicional, esas etiquetas a las que todavía mucha gente se aferra, que es la izquierda y la derecha, solo existen en la mente de los explotados, en la mente de los engañados. Es decir, la realidad es que el Partido Socialista, el Partido Popular, a nivel europeo y a nivel de cada uno de los países que conforman la Unión Europea, tienen básicamente las mismas políticas. Las ejercen exactamente igual y cuando tienen poder las implementan sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque ya no obedecen a sus votantes, ya no obedecen a sus, digamos, a sus aparatos partidarios. Son aparatos partidarios al servicio de unas élites globalitarias, de unas élites que quieren imponernos una dictadura transnacional dirigida desde fuera, y en ese sentido, una de las cosas que hacen es el sometimiento absoluto. Es decir, la característica común que tiene Feijóo o que tiene Pedro Sánchez es el sometimiento absoluto a lo que les digan sus jefes, es decir, a lo que les digan desde la Comisión Europea o incluso más allá de lo que le digan desde Wall Street. Es decir, Soros tiene mucha más capacidad de presión que todos los militantes del Partido Popular juntos, todos los militantes del Partido Socialista juntos. Es decir, y luego es muy curioso también cómo esa presión se ejerce desde toda una maraña, de una auténtica red de araña de organizaciones que están financiadas desde fuera y también con nuestro dinero, a través de los presupuestos del Estado, en el que hay un proceso de robo directo a los españoles, robo a los contribuyentes, para dárselo a esta serie de organizaciones que sirven unos intereses contrarios a los de esos contribuyentes que están financiando todo esto. Por eso es muy importante y les pone de los nervios a todos estos que se implementen la ley de agentes extranjeros. Es decir, esa ley que denostada como, fíjate lo que intenta hacer Putin, lo que intenta hacer Orbán, lo que intentan hacer los georgianos, que es simplemente que se identifiquen a las organizaciones y medios de comunicación en un país que reciben más del 20% de su facturación de fuentes extranjeras. Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí con miles y miles de organizaciones, con decenas y decenas de periódicos y medios de comunicación, de tal manera que al final parece que solo tenemos una voz, todos los periódicos dicen lo mismo, todas las televisiones grandes dicen lo mismo, todas las emisoras de radio grandes dicen lo mismo, Sí. de tal manera que parece que es la verdad revelada, que no hay otra. Y lo único que hay es la construcción de una verdad ficticia sobre la base de comprar todos esos medios, de comprar a todos esos periodistas y tener a miles de personas viviendo de unas organizaciones que realmente intentan imponer una agenda contraria a los intereses de la gran mayoría por estar sirviendo los intereses de ese megamillonario, de esos megacapitalistas que intentan precisamente destruir nuestras naciones. Y esto no es un cuento de terror, esto es una realidad visible para Ujú. cualquiera. Es decir, alguien se pone a ver la trayectoria de Pedro Sánchez y se da cuenta que es un hijo de Soros. Es decir, que entra en política en una organización de Soros, va creciendo, va subiendo en escalones precisamente porque esa organización, ese Soros, es el que les empieza, le allana el camino, hasta el extremo de que cuando
intenta falsificar las votaciones en su propio comité federal, ese comité federal es incapaz de despedirle, es incapaz de echarle del partido, lo cual es asombroso. Sí. Que tú has metido votos falsos, lo hemos visto todos, lo sabemos todos, y encima van y te aplauden cuando vuelves de ver a la familia Soros, porque la familia Soros les ha dicho, este va a ser vuestro secretario general, porque este tiene dos características, que son las características de Macron o las de muchos otros líderes europeos, europeístas, ¿no? Es decir, que son una falta absoluta de escrúpulos, Pedro Sánchez es el ejemplo, y la sumisión absoluta a sus amos. Y yo creo que estas características se dan hasta el extremo de que lo podemos ver en el Partido Socialista Europeo, en el Partido Popular Europeo, como votan el 90% de las veces igual, y si no votan el 7, el 8% de las veces restantes, es para seguir dando la impresión de que todavía hay diferencias, pero en realidad no la hay. No la hay, por supuesto, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en el caso francés, en esta segunda vuelta, primera vuelta, bueno, pues hay casi un 40, un 30 y muchos por ciento de votos a favor de un determinado partido que se supone que va a hacer una regeneración de la sociedad y de repente, pues 7 días después, las cosas son diferentes. Pasó aquí el año pasado, en julio, no sé, hay un partido que gana, aunque también está en el ajo, pero gana y de repente, un mes después, la cosa cambia. Hay eso que se llaman los cinturones sanitarios. Yo, la verdad es que he estudiado un poquito el tema Le Pen y tampoco creo que haya una diferenciación tan brutal. Y además, después de lo que ha pasado con la señora Meloni prometía el oro y el moro y bueno, pues tampoco. ¿Quién está cumpliendo eso? Pues no sé, gente como Orbán. Y claro, estos son unos apestados. En España nos encontramos con temas como Vox, que ha cambiado mucho el discurso. O sea, el discurso de Vox de hace 5 años, que yo lo conocía perfectamente, pues no se parece al discurso de ahora mismo, pues casi en nada, ¿no? Aparece un tipo como Alvise, que todo el mundo dice que trabaja para no sé quién. Digamos que hay un mare magnum en el cual ya no sabemos a quién votar. Los que crean todavía en que los votos sirven para algo y los que no creemos, y lo digo públicamente, que pues el título de uno de mis últimos artículos es, bueno, los resultados ya los tenemos, ahora ya solo falta que la gente vaya a votar, pues dice muy claramente el tema. ¿A qué carta crees que nos podemos quedar los ciudadanos de a pie, como yo? ¿Qué Bueno, podemos hacer? yo creo que hay muchos temas entrecruzados. Sí, Que sí, yo creo que te he hecho mucho lío, sí. en primer lugar, yo creo que hay una cuestión clara, cada vez más clara, ¿no? Es decir, y es que aquí, con todos los matices que queramos, hay dos grandes bloques en Europa y en general en todo el mundo, ¿no? Es decir, hay dos grandes bloques. Los que apuestan por unas naciones soberanas, libres, donde su propia población defina qué políticas se tienen que hacer en defensa de los intereses de los habitantes, de los ciudadanos de ese país, y aquellos que apuestan por la liquidación de los países, por la sumisión de todos los países en un mare magnum bajo el control de fuerzas transnacionales por encima de la nación y al margen incluso de los deseos de sus habitantes. Aquí son los que apuestan por una Comisión Europea cada vez más potente, cada vez con más capacidades, cada vez con más poder de decisión, y los que apuestan por naciones libres y soberanas donde los ciudadanos sean los que tienen la última palabra. En este sentido, salvando todas las distancias, por supuesto, y las diferencias que hay entre unos y otros, yo creo que tenemos, y lo hemos visto en las elecciones europeas, precisamente los que están creciendo son los partidos que defienden la soberanía, lo que ya se llama los partidos soberanistas, con enormes diferencias entre unos y otros, pero que han conseguido ser la primera posición, la primera fuerza política en multitud de países, incluso alcanzar el poder como Meloni en Italia. ¿Qué sucede? Primero, hay que tener en cuenta que hay que estar muy vigilantes sobre los sistemas electorales, sobre la capacidad de falsificación de esos sistemas electorales.
Sabemos que los globalitarios, es decir, esa parte que quiere apostar por la liquidación de nuestros países, por la liquidación de la soberanía popular real, es decir, no tiene ningún escrúpulo en falsificar votaciones. Lo hemos visto en numerosas ocasiones, es decir, cómo las máquinas realmente dan otros resultados diferentes a los que la gente vota. Cómo el recuento parece que queda en manos de máquinas y dispositivos electrónicos. Creo que, por ejemplo, Meloni o Vox se encuentran con una realidad. En el caso de Meloni, por ejemplo, ha sido una realidad mucho peor de lo que ella esperaba. La bolsa de deuda que tiene Italia es impagable y eso le está obligando a reducir la velocidad de crucero que ella pretendía llevar para, digamos, poner en marcha los intereses de los italianos. Esto es una de las cosas que va a suceder en España. Supongamos que mañana los grupos soberanistas españoles consiguen ganar las elecciones, consiguen el poder, etcétera, etcétera. Y se encontrarían de nuevo con una cantidad tal de deuda que sería muy difícil hacer transformaciones radicales, drásticas de las políticas. Porque en ese momento, en el momento en el que tú estás deudando, es como cuando tú tienes muchas deudas en tu casa, por tu coche, por lo que sea, el banco te puede apretar hasta donde quiera. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo. Pero también está sucediendo otra cuestión muy importante, es decir, y es la reorganización, porque esos partidos empiezan a darse cuenta de todo este mare magnum, ya lo sabían con bastante claridad, pero se empiezan a dar cuenta de que hay que forzar el cambio de políticas en la Unión Europea. Yo creo que las elecciones han sido un revulsivo clarísimo, no lo dicen los medios de comunicación comprados, los periodistas al servicio de toda esta gente no lo cuentan, pero ha habido una evidente transformación. Es decir, lo que era el evangelio para la Comisión Europea de la Agenda 2030 y similares, a la semana de perder las elecciones, todos estos, von der Leyen y compañía, una de las cosas que han dicho es que aparcan el Pacto Verde, la política agraria común y el Pacto Verde, por lo menos hasta los próximos 5 años. Es decir, ha habido un correctivo por parte de la población europea que no está dispuesta a aceptar más destrucción de nuestros sistemas productivos, de nuestras economías, de nuestros sistemas energéticos. Y eso es un paso adelante en la soberanía y en la independencia. Esto también tiene su reflejo político en el Parlamento Europeo, que es muy importante lo que ha pasado. Es decir, Orbán, al asumir la presidencia de la Comisión Europea, de turno, la presidencia de turno de la Unión Europea, lo que ha hecho ha sido crear un nuevo partido, un nuevo grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, al que se han unido Chega o Vox o el partido de Le Pen. ¿Esto qué significa? Significa que, desde mi punto de vista, que lo que se han dado cuenta es de que, además de sus diferencias, hay algunas cuestiones esenciales, como es la defensa de la soberanía y la independencia de los pueblos, y en lugar de intentar forzar a que otros cediesen su grupo y se incorporasen al tuyo, lo que han hecho ha sido crear uno para que todos encuentren más cómodo y más fácil la incorporación a ese nuevo grupo sin las servidumbres del pasado. Es decir, la incorporación de Le Pen, que es el primer partido de Francia que sucedió ayer, creo, la incorporación de Vox, que es la tercera fuerza, o de Chega, que es la tercera fuerza de Portugal, más la incorporación de los austríacos, los húngaros, probablemente a muy corto plazo el PiS, el partido polaco. Es decir, va a conformar quizás el segundo grupo o el tercero más importante del Parlamento Europeo, y eso va a dificultar mucho la imposición de políticas globalitarias que vayan a reducir la capacidad de decisión de los pueblos. Esto me parece una cuestión muy importante que se ha analizado muy poco en España después de las elecciones europeas. Y que además yo creo que el viaje de Orbán a Rusia, el viaje de Orbán a Ucrania, el viaje de Orbán a China, es decir, está conformando también una diplomacia alternativa a Wall Street. Es decir, en este sentido, que Xi Jinping, que Putin, que Zelensky se hayan reunido con Orbán como presidente de turno de la Unión Europea, contra el criterio de los dos grandes grupos en ese Parlamento Europeo, que han sido el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista y Socialdemócrata de Europa,
más los verdes y los ecologetas, una de las cosas que ha pasado es que realmente se ha constituido un nuevo polo de poder que habla de tú a tú con los grandes poderes de lo que no es el mundo alineado con Washington, y en este sentido quizás sea un portavoz, un elemento de discusión clara, de entendimiento, de pacificación de la guerra de Ucrania, que me parece una cuestión muy importante. Es decir, siempre he considerado que el interés de Europa es que la paz entre los países europeos, no al seguir atizando la guerra, que eso solo favorece a los que desean destruir Europa. Y efectivamente. en ese sentido creo que también la victoria de Milei, y entiendo, y hay que darse cuenta de las enormes diferencias ideológicas, personales, políticas que hay entre los diversos grupos soberanistas, pero destacar el elemento común que es la independencia, la dependencia solo de la voluntad de tu pueblo frente a esas políticas de agenda global, de agenda 2030, que está destruyendo nuestras naciones y destruyendo nuestros pueblos. Yo creo que Ujú. esta es la contradicción principal que hay hoy después de las elecciones europeas, de las elecciones en diversos países, y lo que no sucedía desde hace 40 años era que está surgiendo un polo alternativo a esa ficción de enfrentamiento de las dos caras de una misma moneda que son populares y socialistas en Europa y en casi todo el mundo, ¿no? Esa cuestión y ese apoyo popular cada vez más creciente, yo creo que es el elemento distintivo, el elemento que va a marcar la agenda política en los próximos meses y años. Eh, yo creo que llevas muchísima razón en lo que has dicho y sobre todo llevas muchísima razón en que esto no se ha tratado adecuadamente. Nadie ha hablado realmente de ello desde un punto de vista constructivo. Sí, desde un punto de vista destructivo. No sé si has observado que los medios de comunicación habitualmente pagados por el gobierno o por los que están con el gobierno ha hecho rápidamente la mención de Vox traiciona a Meloni y se va con Orbán. Propaganda pura y dura, entiendo, porque traición ninguna, simplemente es quizá lo que tú has dicho y hasta qué punto Meloni se va a mantener en el antiguo grupo donde estaban todos estos partidos nacionalistas o al final acabará desapareciendo ese grupo que antes, en donde antes estaba Vox, estaba toda la generación de partidos que trabajaban en ese sentido. El PCR y los otros grupos soberanistas del Parlamento Europeo, yo creo que tienen clarísimo, es decir, tú no puedes prescindir de Francia, España, Portugal para seguir constituyendo un grupo importante Ujú. y relevante en el Parlamento Europeo, sobre todo cuando estos tres se han pasado al nuevo grupo. Es decir, yo creo que esto es, y desde mi punto de vista, es decir, no es que haya hablado con Orbán, ni con Abascal, ni con Le Pen, pero me parece que es un camino claro de predisponer a la unificación de todos los grupos soberanistas, ya digo, que tienen puntos de vista diferentes, posiciones diferentes, pero que Ujú. tienen una posición común que es respetar, mantener la soberanía de los pueblos y defender los intereses de esos mismos pueblos y de las naciones que los representan, ¿no? Y yo creo que este es el punto común, creo que en ese punto común va a haber un proceso de unificación, supongo con los problemas y dificultades que ese proceso va a tener, pero creo que se va a constituir, y ese es el objetivo, como un actor principal determinante en lo que es la política europea de los próximos 4 o 5 años. Yo espero, y no sé si me vas a dar la razón, que el grupo de reformistas, conservadores y reformistas, y el nuevo grupo tienen la suficiente fuerza o el suficiente número de votos como para ponerle difícil a von der Leyen y compañía el repetir al mando de la Unión Europea, porque sería catastrófico, a pesar de lo que tú has comentado, de que, bueno, van a parar durante 5 años esa Agenda 2030, se va a constituir en la Agenda 2035, digámoslo así, pero van a ser capaces de frenar a von der Leyen, van a ser capaces de que haya un gobierno que no lo elige nadie, porque se elige indirectamente Mm. en Europa
que pare no ya 5 años, sino definitivamente este cachondeo? Pero yo es que ellos ya están hablando de la Agenda 2050. Es Ujú. decir, están viendo que sus propósitos se tienen por lo menos que retrasar. Y en Ujú. algunos casos van a encontrarse con un problema muy serio. De otras cosas, por lo que pueda pasar este noviembre en Estados Unidos. Es decir, todas las encuestas, todas las previsiones, las más razonables, dicen que si no sucede algo raro o anormal, Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. Yo creo que no puede haber, y yo creo que la mayoría de los votantes norteamericanos no van a consentir de nuevo que haya en estados clave un apagón de 4 horas en el recuento como hubo las elecciones pasadas. Creo que además la alternativa a Trump, de que es Biden o similares, por mucho que lo intenten cambiar, es muy difícil que Kamala Harris, que ha estado desaparecida durante 4 años, sea ahora el gran líder, el caballo blanco, el que todos esperan. Creo que no hay realmente una oposición organizada a lo que son las políticas soberanistas, de nuevo, de pacificación. De nuevo, recordemos que con Trump no hubo guerras, con Biden sí, con Obama también. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata está muy vinculado a los intereses de la industria de la guerra en Estados Unidos. O sea, yo creo que eso es una evidencia histórica, ¿no? En este Ujú. sentido, yo creo que asistimos a un cambio profundo, a pesar de que haya en Iberoamérica, ¿no? Yo creo que están surgiendo grandes temas geopolíticos que van a alterar el tablero mundial. Uno de ellos ha sido, evidentemente, la elección de Milei con mayoría absoluta para presidente de Argentina. Es decir, se pueden tener las diferencias que uno quiera con Milei, pero la realidad es que ha supuesto un punto de ruptura, un punto de quiebra de todo ese estado parasitario que estaba destrozando la vida de los argentinos. Creo que además ese ejemplo va a ser seguido. Es decir, hay toda una serie de ejemplos ya diferentes que están, insisto, es decir, unas diferencias entre unos y otros, posiciones tan distintas, pero entre Milei y Bukele, es decir, hay un punto común que es la ruptura frente a esos grandes capitales que controlaban de manera imperialista esos países y que se han encontrado con una respuesta popular encarnada en unas fuerzas políticas que de repente les han descolocado. Creo que ha sucedido también en Europa, creo que en Europa va a suceder más y que en este sentido el Partido Popular y la coalición entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo se va a ver erosionada porque una parte muy importante de la base de esos partidos se da cuenta de que no están funcionando bien en el terreno de no están proporcionando futuro a las poblaciones, están destruyendo a las sociedades o poniéndolas en grave riesgo y en ese sentido, ante la falta de expectativas de futuro, es decir, continuar en el mismo proceso de deterioro, de desintegración de las sociedades, de enfrentamientos, de inseguridad, de empobrecimiento, que yo creo que la gente va a empezar a mirar cada vez más a otras posibilidades, ¿no? Bueno, lo cierto es que tú has tocado un tema para mí importante, que es las elecciones norteamericanas. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Nos podemos encontrar con unos resultados hechos de antemano. Lo que no sabemos es si van a tener lo que hay que tener para meter esos resultados hechos de antemano o no. Porque yo estoy leyendo y oyendo noticias procedentes de Norteamérica que hablan de que existe cada vez más un valle profundo, una trinchera que separa a dos Américas. La América que quiere volver a ser América, que quiere volver a ser Estados Unidos, y la América globalista que representa este señor que tiene un Alzheimer cada vez más profundo. Y no sé yo hasta qué punto en noviembre lo que puede pasar no es ya unas elecciones, sino una ruptura civil que puede acabar incluso muy mal, porque en Estados Unidos el tener un arma, no un arma, el tener un arsenal en casa está al alcance de cualquiera. Y los más agoreros hablan de una ruptura civil dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Yo creo que ahí indudablemente podemos hablar de dos Américas distintas.
Pero una América en la que prima ese sentimiento de tengo que ser yo quien con mi esfuerzo no solamente provea a mi familia, sino que la defienda, que defienda a mi nación, que defienda mis posibilidades de futuro, y otra que es cada vez más dependiente, que tiene unas ideologías que los separan de la propia historia, de los propios referentes culturales, históricos de su propia nación, y en ese sentido hay de hecho ya un enfrentamiento civil, hay dos sociedades en Estados Unidos. De todos modos, hay un elemento que has mencionado que es muy importante, y es que evidentemente si te roban las elecciones, o hay indicios de tal cosa, no es lo mismo enfrentarse a una población que protesta con unas pancartas que a 37 millones de personas que están armadas en Estados Unidos. No digo que todos los que están armados voten a Trump, pero sí digo que hay una parte muy importante de los que defienden el derecho a llevar armas y el derecho a defenderte a ti y a tu familia como una parte esencial de tus derechos humanos, que no van a aceptar que les roben en la cara esas elecciones. Yo creo que esto es un elemento que a los globalitarios les pone muy nerviosos, por eso hay todo un intento de desarmar a las poblaciones, es decir, las mismas organizaciones que están defendiendo la legalización de las drogas, la legalización de la pornografía o los derechos de colectivos cada vez más pequeños y cada vez más enfrentados entre sí, son los mismos que dicen que hay que desarmar a la población, ¿no? Que hay que desarmar a la policía. Exactamente las mismas organizaciones que tienen eso como dos puntos de sus propios programas. Y me parece que eso es algo que no va a suceder. Yo creo que lo que hicieron hace 4 años, que con esos apagones en estados clave, que algún español residente en Estados Unidos me comentaba, y que yo ahí me di cuenta de que las elecciones no estaban siendo limpias. Creo que hay ya mucha gente preparada para que eso no vuelva a suceder. Es decir, confiemos en que realmente se respete el derecho de los ciudadanos a definir en las urnas cuál quieren que sea su futuro, que ese derecho se respete y se ponga en marcha. Eso va a significar realmente una reorganización geopolítica muy importante. Es decir, va a ser, ya lo han hecho en cierta medida las elecciones europeas, ya no tienen las manos libres los globalitarios para imponer la Agenda 2030 de manera libre, ubicua para todos, porque una parte muy importante de la población europea, la mayoría de la población europea ha dicho no, este no es el camino. ¿Vamos a seguir sometidos a una invasión migratoria? Claro, es decir, tenemos gobiernos que están al servicio de otros gobiernos, de otros poderes extranjeros para romper nuestra sociedad. Es indudable que a España no pueden llegar 3.000 tíos semanales sin que eso tenga unas consecuencias sobre nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de seguridad, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Y yo creo que en ese sentido cada vez más gente ve muy claro que además de las bonitas palabras, además de los bonitos lemas o de las organizaciones que dicen que son bondadosísimas, la realidad es muy dura para la inmensa mayoría de la población de a pie. No solamente los ciudadanos, los españoles de 5 generaciones, sino los españoles nuevos de última generación, ¿no? Que están viendo cómo sus posibilidades de progreso se están liquidando. Y además hay movimientos geopolíticos e ideológicos y culturales muy importantes. Uno de ellos, del que quiero hablar con especial interés, es la reunificación hispánica. Está surgiendo con cada vez más fuerza en prácticamente todos los países donde hay hispanoparlantes, donde hay hispanos, un movimiento en el que estamos hablando de, señores, hay la posibilidad, tenemos unas raíces comunes, una historia común, una lengua común, que es la segunda lengua ya más importante del mundo. Tenemos población que habla nuestra lengua, que tiene nuestros referentes culturales e históricos en los 5 continentes. Pongámonos de acuerdo, vamos a colaborar. Ese proceso de reunificación hispánica que ha tenido un hito en Cartagena de Indias, en Colombia, hace un par de meses, con el primer Congreso de Reunificación Hispánica, está encontrándose, es decir, voces, altavoces y muchos oídos atentos en prácticamente todos los países que formaron parte en algún momento de las Españas. Incluso hay movimientos, hay una política puertorriqueña que ha reclamado incorporarse de nuevo a España y dejar de ser una colonia de Estados Unidos, y ese es un proceso que va a tener una importancia determinante porque va a suponer la colaboración. Es decir, es un proyecto positivo, es un proyecto de alcance mundial, es un proyecto posible de colaboración entre naciones soberanas, libres e iguales, con
toda una serie de factores comunes, la lengua, la cultura, los referentes históricos, morales, culturales, que van a permitir esa colaboración más fácil, esa conferencia de países iberoamericanos, la confluencia de sociedades iberoamericanas en las que nos reconocemos todos como un elemento decisivo en el tablero mundial. Y eso es un proceso que no va a terminar, que ha empezado simplemente, pero que se va a desarrollar a una velocidad pasmosa. La verdad es que hay un tema que tú has tocado en el cual yo estoy muy preocupado y ya es casi nos vamos a despedir. Esta es mi penúltima pregunta. Em, el tema de las armas. Yo como militar retirado he ido conociendo a lo largo de los 40 años que yo he estado en el servicio militar, he ido viendo cómo se recortaba la posesión de armas. De hecho, cuando yo ingreso en el ejército, un militar podía tener 6 armas particulares, 6 armas cortas y, bueno, 2, 3 armas largas sin más problema. Incluso armas semiautomáticas. Yo he llegado a tener un arma automática porque era perfectamente legal, me la vendió el propio ejército. Eso ha desaparecido. Ahora mismo los militares en activo apenas si pueden tener un arma corta y un arma larga y con muchos problemas para tenerla. Y cuando pasan a retirados han creado una serie de, eh, digamos, barreras, sobre todo reconocimiento médico, reconocimiento psiquiátrico, temas administrativos, y han conseguido pues que prácticamente mm, sea ilegal hasta que mantengas el sable ese que se ve en los desfiles, que es una cosa que normalmente te entregan en la Academia Militar, etcétera, y es puesto de distintivo como militar para toda la vida. Por ejemplo, esto sucede igual con la Guardia Civil, con la policía, etcétera. Es decir, eso con los uniformados. Con los no uniformados, el número de cazadores, es decir, personas que cazaban y que tenían a su disposición varias armas para cazar, el número de personas que practican el tiro olímpico, que ha crecido exponencialmente como solución a poder tener un arma, pues sí, se lo han solucionado en el sentido de que pueden tener un arma depositada en. Es decir, tener un arma en tu casa, aunque sea porque tú eres practicante de tiro olímpico, se ha convertido en una odisea. La tienes que tener depositada en un cuartel de la Guardia Civil, la tienes que tener depositada en la Federación de Tiro Olímpico, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso, lo hablábamos el otro día Ricardo Ferris y yo, en otra entrevista, ha hecho que el número de armas en posesión de gente que sabe utilizarlas o que en un momento puede utilizarlas, pues se haya disminuido en más de un 90%. No estamos hablando, no estamos hablando no, no, estamos hablando de cientos de miles de armas que han desaparecido además, es decir, la gente las ha tenido que entregar y oficialmente han sido destruidas, cuando sabemos que no es cierto. O sea, han destruido unas cuantas, pues lo típico, las cámaras de televisión, una pisonadora pasando sobre una alfombra de armas y tal, pero eso es propaganda, es decir, sabemos que están en algún sitio. Y luego la compra de armas sin papeles en España ha crecido exponencialmente. Y bueno, también sabemos que a través de Valencia están viniendo armas desde Ucrania que oficialmente eran para el ejército ucraniano, que no han llegado a Ucrania, que se han perdido en el camino y que se están vendiendo en España. O sea, tú ahora mismo te puedes comprar un fusil de asalto como los que utilizan el ejército ucraniano por 3.000 euros. Pero mis referencias son que no es que tú te puedas comprar, que lo puedes hacer, lógicamente, solo necesitas conocer el sitio donde tienes que ir a comprarlo, sino que hay grupos identificados con drogas e identificados con yihadismo que están comprando no un fusil de asalto. ¿Me explico? Ya sé que he largado un discurso, pero ¿cuál es la postura o cuál puede ser la postura de un ciudadano de a pie ante esta situación? Bueno, yo es que creo que decía Clausewitz que la guerra es la política por otros medios, y yo Mm, creo que hay un proceso de liquidación de derechos de los ciudadanos, no solo en el terreno de las armas, sino en el terreno en general de la sí, vida. Es decir, cuando te ponen cada vez más cámaras para controlar todo lo que haces, cuando en algunos sitios, como en Pamplona,
hay hasta perseguidores de la basura que tiras, con identificadores que tienes que identificarte para poder tirar la bolsa de basura. Y además, conforme la gente no resiste nada, pues claro, ellos van avanzando cada vez más en ese control totalitario, porque el objetivo final es una dictadura totalitaria que controle todos los aspectos de nuestra vida. Por eso no quieren que te puedas mover. Las restricciones al movimiento de los ciudadanos es cada vez más evidente, Sí. que no quieren que crees tu propio, que produzcas nada que puedas alimentarte, y no quieren que seas capaz de defenderte. ¿Por qué? Porque en un momento de contradicciones políticas, de contradicciones sociales, de enfrentamiento social, quien tiene las armas tiene el poder, y quien tiene el poder es quien vence. Sí. En ese sentido, yo creo que vamos a asistir a una represión acelerada, a una represión profundizada en todos estos terrenos, y lo estamos viendo cómo un fiscal es capaz de llevar, mediante toda una serie capciosa de palabras y de preguntas, a un pobre anciano, es decir, como José Lomas, a la cárcel por el único delito de defender su casa y a su familia frente a unos criminales. Eso es lo que intentan impedir, porque realmente esta protección de los criminales, esta capacidad de los criminales para hacer daño y que realmente no tenga consecuencias, lo que crea es ese clima de inseguridad que favorece el enfrentamiento, la fragmentación social y la imposición de una dictadura totalitaria en áreas de esa seguridad que ellos mismos están violentando para imponernos medidas coercitivas sobre nuestra propia vida. Es exactamente, es decir, la inmigración sirve no solamente para rebajar el dinero que consigue un trabajador por hora, sino también para erosionar las condiciones de seguridad de las poblaciones, facilitar la represión, facilitar el control, y ese es el objetivo final. No, Carlos, me he quedado sin tiempo. Me queda el justo para que decirte que muchísimas gracias por haber venido y sobre todo para que si quieres lanzar algún tipo de idea o quieres hacer algún mensaje, pues puedas hacerlo con toda la libertad del mundo. No, yo creo que más, es decir, el mensaje claro es, decir, a pesar de lo que nos cuentan los medios comprados, que la Ujú. realidad es que los pueblos que defienden la soberanía, que defienden su propia independencia, que defienden organizar su propio futuro, ese proceso y los políticos que defienden estas cuestiones están creciendo en todo el mundo, incluyendo en Europa. Y eso nos abre una vía de esperanza frente a lo que es la avalancha de los globalitarios, de sus terminales mediáticas y políticas y organizativas, que al final va a conseguir que los pueblos de Europa seamos cada vez más libres, colaboremos más entre nosotros y rompamos de una vez por todas esa maldita agenda que intenta empobrecernos y liquidar nuestro futuro. Pues nada, ya sí Y yo que creo te... que Sí, en este sentido también, es decir, yo creo que el proceso de reunificación hispánica es una cuestión tan importante que tenemos que tenerla presente y hablar de ella mucho más a menudo en las próximas ocasiones. pues lo vamos a hacer, tenlo por seguro porque esto no se queda aquí. Carlos Astiz, muchas gracias. Muchas gracias.